de ver a tu país, para ti y tu familia. La pasión por tu profesión es lo que te define, porque sabemos que eres bueno, pero queremos que seas el mejor. En la Escuela de Posgrado de la Universidad Norbert Wiener, creemos en ti. Por eso te impulsamos a alcanzar tu máximo potencial y luchar por tu pasión para seguir avanzando. Somos parte del grupo Wiener Carrión y hace más de 50 años impulsamos una experiencia educativa que trasciende en nuestro país. En nuestra escuela de posgrado contamos con más de 12 años de experiencia, brindando así una formación integral en salud, criminalística, educación, gestión pública, investigación, derecho e innovación. Nos comprometimos con nuestro país en formar profesionales del más alto nivel, líderes con propósito social, líderes con excelencia académica. Impulsados por una gran red de universidades en todo el mundo, con convenios nacionales e internacionales que promueven la movilidad estudiantil y docente a través de pasantías, clases espejo, congresos y eventos internacionales de primer nivel. Nos impulsa el generar conocimiento propiciando el aprendizaje mediante la investigación y producción de artículos publicados en las principales revistas científicas del mundo. Nos impulsan nuestros docentes investigadores. Nos impulsan nuestros alumnos y egresados. Profesionales íntegros y competentes con visión global, capaces de superar cualquier obstáculo para seguir avanzando. Nos impulsa la misma pasión que te motivó, esa pasión que impulsa al máximo tu potencial. ¿Y a ti? ¿Qué te impulsa a crecer? Posgrado Universidad Norbert Wiener. Tu impulso. ¿Cómo están? Buenas noches. Muy buenas tardes todavía a todos. Les doy una cordial bienvenida a este webinar. Bueno, agradeciéndoles por su participación. Y el día de hoy, bueno, me presento. Soy Melisa Arellanos, soy la coordinadora de las segundas especialidades de la Escuela de Obstetricia. Y hoy abordaremos un tema de gran importancia para nosotros los obstetras, que es riesgo obstétrico y en específico la clave azul. Em, para ello voy a presentar a mi ponente, la doctora María Luz Díaz Gallegos, doctora en salud pública, maestra en administración y gestión de salud pública y especialista en atención obstétrica de la emergencia y cuidados críticos. Actualmente labora en el Instituto Materno Perinatal, la Maternidad de Lima. ¿Cómo está, doctora María Díaz? Buenas noches. No sé si me puede escuchar bien. Escucho perfectamente, Melissa, y muy buenas noches. Y vamos a abordar uno de los principales temas relacionados a las emergencias obstétricas, a lo que es el riesgo obstétrico, que es inherente a nuestra carrera, como es la obstetricia. Bueno, yo les invito a todos a participar activamente, dejar sus preguntas en el chat para resolver al final de la presentación de la doctora, ¿sí? Ella se va a tomar unos minutitos para resolver sus dudas. Bueno, le doy pase, doctora María Díaz, para que pueda iniciar, por favor, con su ponencia. Bien, muchísimas gracias. Vamos a empezar con la presentación tan importante como es el tema de las emergencias obstétricas. Hoy, como lo dijo Melissa, bienvenidos a la segunda especialidad de obstetricia, que es el riesgo obstétrico. Algo tan importante y la universidad, como dice, su compromiso con la excelencia es tener profesionales altamente calificados, altamente competitivos, ¿no? En el mundo actual que nosotros estamos viviendo. Todos nosotros debemos de haber escuchado sobre las emergencias obstétricas, ¿no? Y hablamos de tres claves, porque así lo ha establecido el Ministerio de Salud, con el fin de poder estandarizar procedimientos, procesos de atención, la identificación oportuna y una referencia también oportuna. Hoy vamos a hablar sobre la clave azul,
En cuanto a lo que es la introducción, la etiología, criterios y diagnósticos de lo que es la preeclampsia, porque la clave azul se refiere a los trastornos hipertensivos del embarazo con sus complicaciones, que es la eclampsia y todo lo que conlleva. En el transcurso de la presentación lo vamos a hacer el uso de sulfato de magnesio para la prevención de las convulsiones y las conclusiones con respecto al tema. Es un tema apasionante, es un tema muy bonito y que nosotros como obstetras, lo dije al principio, es inherente a nosotros. También decirles que el único poder que nosotros tenemos como obstetras es el poder del conocimiento. Y no es que nosotros terminamos una carrera y ahí quedó. Es un constante estudio, constante actualización. Y ahora tenemos la informática que nos permite tener una información, pero sí basta y estar constantemente actualizados. Vemos que, como una introducción, en Latinoamérica y el Caribe, la preeclampsia es la causa del 25.7% de las muertes maternas. Miren, en Estados Unidos hubo un aumento de su incidencia del 25% en las últimas 2 décadas, y todos sabemos por qué, por la migración que también como país recibe, ¿no? Y se plantea que por cada mujer fallecida por esta causa, de 50 a 100 padecen una morbilidad materna extremadamente grave. Y es algo que también vamos a hablar, porque ya no hablamos solamente de muerte materna, hablamos de morbilidad. ¿En qué se refiere a morbilidad? Eso es lo que nosotros vamos a aclarar. Y a escala mundial, cada año los trastornos hipertensivos durante el embarazo representan unas 50.000 muertes maternas y 900.000 perinatales. O sea, los niños que mueren antes de nacer. En el mundo complica esto de 3 al 22% de todos los embarazos, y en el Perú su incidencia fluctúa entre el 10 al 15%, y su incidencia mayor hablamos que es en la costa más que en la sierra, y la mortalidad es mayor en la sierra que en la costa. Y todos sabemos por la situación del sistema de salud, de la infraestructura en las diferentes regiones de nuestro país. ¿Sí? En el Perú, pues lo he puesto así con mayúsculas, es la primera causa de muerte materna con el 40%. Imagínense, es la primera causa de muerte materna. Si hablamos nosotros que las complicaciones, las claves ocasionan muerte materna, pero la primera causa es la clave azul. Quizás ustedes han escuchado que dicen que la primera causa es la hemorragia. Sí, pero la hemorragia como complicación de la clave azul de los trastornos hipertensivos, que hablamos del síndrome Helen, que hace que la mujer, sus plaquetas disminuyan y presente una hemorragia, pero no es su causa primaria. O sea, la causa es los trastornos con su complicación, que la llevó al gel y la llevó a la muerte. Miren acá, las causas de morbilidad, lo que yo les decía. Les presento de mi institución. Desde el año 2017, miren, hasta el 21 que se ha tenido esta información, en plena pandemia, inclusive, si hablamos de morbilidad. Porque esta cosa es muerte, ya. La mujer murió y bueno, lloramos, murió el bebé, o en algunos casos ella muere y el bebé queda vivo. La morbilidad, ¿qué significa? Que esta mujer está gestante, por el simple hecho de estar embarazada y tener una complicación que la clave azul de los trastornos hipertensivos del embarazo, necesita pasar a una UCI, porque su vida está en riesgo. Y vamos a ver por qué, porque hay patologías que se asocian a eso. Pero que ella sale viva, y es cierto, sale viva, pero ella sale con una morbilidad. Puede ser primero de que se le sacó el útero, se le hizo una histerectomía, o sea, nunca más va a poder tener bebé, que de repente, por los trastornos hipertensivos, sale ya hipertensa, se quedó hipertensa para toda la vida, o porque de repente, como nos asustamos por el edema que le vemos a la paciente, no le pusimos el líquido suficiente a ella, el riñón se tapó, como nosotros decimos acá, no funciona, deja de hacer esa filtración y sale con una diálisis permanente, ¿no? O de repente se desató con una diabetes o se desató con una hipertiroidismo o hipotiroidismo. ¿Se dan cuenta? Esa es la morbilidad. Sale viva, pero ya sale con una morbilidad para toda su vida, ¿no? Entonces, las causas de morbilidad en cuanto a lo que es preeclampsia, que es la clave azul,
nosotros tenemos desde el año 17 al 21 747 casos. O sea, el 56% de las pacientes que nosotros hemos recibido en estos 5 años es la preeclampsia. La reina de todos, por eso es que el interés de nosotros de tener un buen manejo de los trastornos hipertensivos, hacer la identificación oportuna, la referencia oportuna y que la mujer pueda tener mayores opciones de vida. Entonces decimos esto, la participación de los TETA en las emergencias obstétricas, ¿no? La clave azul, que es los trastornos hipertensivos del embarazo, la preeclampsia, el síndrome G, etc. La clave roja, hablamos de los sangrados, del DPP, o sea, el desprendimiento prematuro de placenta, placenta previa, rotura uterina, anemia. Y una anemia, como decimos, dentro de una anemia que tenemos a nuestra mujer, se le añade la anemia fisiológica, imagínense cómo es ella. Y la clave amarilla, que se refiere a todo lo que es procesos de infecciones, por RPM, coriamnionitis, ITU, sepsis, VIH, y en su momento por el COVID. Estas tres claves son las responsables del 80% de las muertes maternas. Entonces, ¿cómo no? Nosotros, que tenemos que la participación en estas tres claves, la identificación oportuna, la referencia oportuna, permitiría que ese 80% de muertes maternas se redujeran. Y esa es la idea de cuando nosotros nos capacitamos y actualizamos permanentemente. La preeclampsia, los trastornos hipertensivos del embarazo, es una enfermedad, como decimos, de las teorías, porque su etiología es desconocida. Se dice que puede ser genéticos, inmunológicos, endocrinológicos, nutricionales, infecciosos, porque hay una patología placentaria, porque hay liberación de factores tóxicos circulantes, porque hay una disfunción endometrial, hay una vasoconstricción o hipercoagulabilidad que nos da una hipertensión, lesión glomerular que hace que se presente la proteinuria, la tromopenia o tremólisis con la isquemia hepática que nos va a dar un gel, o la isquemia del sistema nervioso central que nos da una eclampsia, porque vamos a tener las convulsiones, los oscotomas, la tinnitus, cefalea, epigaltrales. Entonces, eso es todo lo que nosotros, te lo hago así someramente porque es poco el tiempo, porque es apasionante este tema y que no se puede aprender en solo 45 minutos, ni definitivamente ni todo un día, ¿no? Ahora actualmente es una de las patologías más estudiadas. ¿Qué nos dice también la fisiopatología? Si bien la fisiopatología de la hipertensión durante la gestación aún está en estudio, es decir, está en estudio porque no sabemos cuál es la causa, cuál es la etiología. Se acepta que uno de los puntos centrales es la disfunción placentaria, o sea, principalmente en el caso de la preeclampsia, que tendría su origen en un defecto de la invasión tromboblástica en las arterias espirales maternas, lo cual conllevaría a un defecto de invasión y remodelación de las mismas con reducción de la perfusión útero-placentaria e isquemia placentaria. Tienen acá la información. O sea, esto es lo que, por eso dice, se acepta que uno de los puntos centrales, no se dice que nosotros sabemos. Pero bien, actualmente la preeclampsia se define porque hay una hipertensión después de las 20 semanas de gestación y hay una disfunción orgánica. Disfunción orgánica porque no orina, es un problema renal, porque hay una dificultad respiratoria, porque hay una alteración en el estudio hematológico que muestra disminución de plaquetas, en TGO, TGP. Entonces, hay una disfunción orgánicamente. El hígado no está funcionando bien, el riñón no funciona bien, las plaquetas están disminuyendo. Entonces, más una hipertensión, yo la catalogo como una preeclampsia. El Colegio Americano de Ginecobstetricia desde el año 2013, por eso lo pongo ahí, ya define, le quita el edema. Sí es cierto, se puede presentar como no se puede presentar el edema. El edema es algo que de repente nos puede llamar un poco la atención, pero no nos debe de asustar, porque es algo que puede presentarse o quizás no se puede presentar. El problema es que ya nuestra gestante está en un estado de gravedad al tener una hipertensión y una disfunción de un órgano. Antes se clasificaba y se decía que era una preeclampsia leve o una preeclampsia severa. Actualmente se está usando, es leve sin signos de severidad. O sea que de repente manejamos la dieta, se le da un tratamiento y ella puede todavía continuar en su casa.
Pero ya con signos de severidad, ¿qué nos dice? Que hay una presión arterial diastólica mayor de 110 milímetros de mercurio, hay una proteinuria mayor de 5 gramos en 24 horas, hay una oliguria, o sea, no hay una buena orina, no hay un buen filtrado glomerular, menor de 500 mililitros en 24 horas, hay un edema pulmonar, una disfunción hepática, como se lo dice hace un momento, hay un trastorno de la coagulación, como hablamos de las plaquetas, disminución de plaquetas, hay una elevación de la creatinina sérica y hay trastornos visuales y dolor epigastrio. Estos dos últimos se le estaban conociendo como signos premonitorios, pero actualmente ya no decimos que son signos premonitorios porque no existe la premonición, sino que ya nuestra paciente, nuestra gestante, está convulsionando, para ver de qué parte de nuestro cerebro está convulsionando y presenta esos trastornos. O sea, ¿por qué nosotros nos creemos y pensamos que la única convulsión son los movimientos tónico-clónicos involuntarios? No, esa es la parte final cuando ya afecta la parte motora, pero hay otros tipos de convulsión. Muy bien, si yo sospecho, yo tengo una gestante que ya estuvo antes de las 20 semanas con una presión 90-60, pero ya después de las 20 semanas comenzó a subir la presión, o de repente me encuentro en ese momento y yo sospecho que es una preeclampsia y que ya tiene estreñimiento, cefalea, epigastralgia, digo, sí, no, esta paciente es una preeclampsia severa que está con... Pero siempre debo de hacer un diagnóstico diferencial. Y esas 4 patologías me permite a mí ver si hay una complicación, hay una asociación. Se dice que el 30% de estas 4 patologías se asocian con la preeclampsia, ¿no? El hígado graso agudo del embarazo, que no es el hígado graso de aquella persona que bebe licor, sino es el hígado graso que se presenta durante el embarazo. ¿Cuál es su característica de esto? Que la paciente tiene una baja de su glucosa. Hay una disminución y entonces es como, por ejemplo, los diabéticos. El diabético que hace un aumento de su glucosa, un pico de su glucosa, no me preocupo porque lo llevo, le ponen su cloruro con su insulina endovenosa y la glucosa cero. El problema es el que baja, que ya ellos no pueden controlar, llegan a un momento en que cierran sus ojitos y se duermen, ¿no? Y mueren. Entonces, es igual, el hígado graso es eso, hay una disminución de la glucosa. Lógicamente que esas pacientes no se tratan en un servicio, tienen que ser referidos para que puedan ser atendidos en una unidad de cuidados intensivos maternos. La púrpura trombocitopénica trombótica es aquella enfermedad que la paciente puede tener 80.000 plaquetas, pero la paciente está tranquila, nos mira, se sonríe, no sangra de las encías, no sangra de ningún lado, está perfecta. Y si yo pregunto cómo eran sus menstruaciones, nos va a decir, yo no podía ir al colegio cuando menstruaba porque tenía que quedarme en casa porque era bastante la sangre que yo perdía. Tampoco podía jugar ningún tipo de deporte de contacto porque me quedaba toda moreteada. Entonces, sí está bien lúcida, es una púrpura, pero también tiene un manejo diferencial que tiene que ser por los especialistas, los intensivistas en primer lugar. El síndrome tifosfolipídico tenemos aquellas pacientes que son abortadoras habituales, se embarazan y abortan, se embarazan y abortan. Entonces hay que hacerle un descarte y en el caso de ellos también, si quieren justamente tener la maternidad, iniciar un tratamiento porque tienen este síndrome. Y el síndrome urémico-hemolítico en esta institución, que yo sabía, no se había visto, pero es más frecuente en niños, ¿no? Aquella que yo hago orinar a la paciente, pongo en un vasito descartable, los pongo a la luz y esa orina se pone oscura. ¿Cuáles son las complicaciones agudas de la preeclampsia? La eclampsia. La eclampsia es una complicación aguda. Tenemos el síndrome GEL, la rotura hepática, el edema pulmonar, la insuficiencia renal, CID, la emergencia hipertensiva y también la encefalopatía hipertensiva y ceguera cortical. Hemos visto pacientes que han tenido problemas de eclampsia, la convulsión, la complicación de la preeclampsia, que no miraba, pero que una vez con el tratamiento cede y retorna después la visión. Entonces, por eso es que no es algo que nosotros tenemos que explicarlo, sino más es algo muy serio. Entonces, yo les he traído foto porque tenemos acá una paciente que hizo un síndrome GEL, esta unidad de cuidados intensivos con todos los tubos que nosotros sabemos que existen. Este es un hígado graso agudo del embarazo, ¿no? Miren ese hígado cómo está con todas estas partes amarillas. La rotura hepática
Por eso se dice, si yo sospecho que es una preeclampsia, que es ya una eclampsia, que ya funcionó de repente delante mío, no es necesario que nosotros hagamos maniobras que me interesa que mi tapa al lado derecho, está al lado izquierdo. Tampoco escuchar los latidos, porque quien está grave y va a morir es la madre. Si la madre está grave, lógicamente que el bebé también está mal. Entonces, mientras menos manipulemos el abdomen, no vamos a hacer que ese hígado se rompa porque también está inflamado, ¿no? Y el hematoma de la pared porque hay un hemoperitoneo. O como también acá tenemos pacientes que hacen insuficiencia renal. ¿Por qué? Porque en su lugar de origen no le colocaron, porque como estaba edematizada, dijeron, no, mejor no le conocemos, la vamos a encharcar más. Pues nosotros tenemos que hacer una evaluación para ver si hay crepitantes o no hay crepitantes. Entonces, a la final, en mi institución le hacen hemodiálisis renal, que es ambulatoria, se le hace hasta que ella responda, pero a veces, como les dije, quedan con una morbilidad, ¿no? Entonces, decimos que la eclampsia es la manifestación convulsiva de la preeclampsia, siempre y cuando las convulsiones tónico-clónicas no sean atribuidas a otro. Yo descarto que tenga otro tipo de enfermedad y que la convulsión es como producto de la eclampsia. La patogenia, como hemos dicho, de la eclampsia no se conoce y en los países en desarrollo entre el 5 y el 8% de las mujeres con preeclampsia presentan estos episodios, ¿no? Y está precedida por una cefalea frontal u occipital, una visión borrosa, como decimos estos signos de severidad, ya estamos hablando de signos de severidad, visión borrosa, fotofobia, o sea que no puede ver la luz o alteración del estado mental, o puede ocurrir en ausencia de estos síntomas y puede ocurrir antes, durante o después del parto, ¿no? Porque durante el parto, a veces de repente la paciente ni la conocemos, nos llegó, ya está con 7, 8 centímetros, se produce el parto y comienza la complicación en ese momento. Otra de las complicaciones que tenemos, nosotros sabemos que es el síndrome GEL, no este GEL, es síndrome GEL, porque GEL es un acróstico, como ustedes ven acá, H de hemólisis, E de elevación, liver, ensayo de las enzimas hepáticas, del L de disminución y L de plaquetas, ¿no? O sea, hay una elevación de la hemólisis y hay una disminución de las plaquetas. Por eso se dice síndrome GEL. ¿Qué es lo que se tiene que hacer en una preeclampsia severa? Controlar la hipertensión, prevenir las convulsiones, interrumpir la gestación, si es que en el lugar donde yo estoy es posible interrumpir la gestación, la estabilización y corrección de la disfunción multisistémica para una referencia oportuna a un nivel de mayor complejidad para que ella pueda tener una mejor atención. La convulsión, nosotros tenemos que saber, se produce cuando las células nerviosas en el cerebro envían ráfagas de señales anormales, ¿no? Este aumento en la actividad puede afectar temporalmente cosas como el movimiento, la sensación y el comportamiento. O sea, podemos decir que hay una disritmia cerebral. Y va a depender en qué lugar hay esa disritmia, esa alteración que hemos visto, que puede afectar la área motora, la área sensorial, el lóbulo frontal, la área del Broca, que es el control del habla, el lóbulo temporal, que hablamos de la audición, lenguaje, el tronco encefálico, que habla de la conciencia, la respiración, el parietal, que hablan de sensaciones, lenguajes, el occipital, que hablamos de la visión, el área de Wernicke, que es la comprensión del lenguaje, y el cerebelo, que es la postura. Pues digo, depende, empieza así, ¿no? Como chispa, hasta que ya el cerebro es tomado y ya viene la convulsión tónico-clónica, que es la que nosotros decimos que ya está complicada. No, ya está desde antes. Entonces, ¿cuáles son los cuidados que tenemos que tener en una convulsión? Primero que nosotros tenemos que mantener la calma, porque la paciente es a la que tenemos que ayudar. Muchas veces vemos una paciente que convulsiona y nosotros también convulsionamos. Pero primero mantener la calma y hay que medir la duración de la convulsión. Hay que retirar todos los objetos peligrosos que ella pudiera hacerse daño, ¿no? En algunos casos en la institución han llegado a la puerta del consultorio de emergencia y se han caído aquí. Entonces ahí hay que retirar todo lo que ella pudiera por el movimiento y sujetarla en esa posición de costado, lo más cómodo, esperar que pase la convulsión, porque la convulsión va a pasar. Se protege la cabeza, no sujetar ni presionar, sino sujetarla para que no haya movimiento y no se va a dar en ese momento ni agua, ni alimentos, ni nada. Y no introducir ningún objeto en la boca, porque también ella puede cerrar su boca y nos va a amputar el dedito, entonces no hacerlo.
Pero si esta convulsión la dura más de 5 minutos, ya estamos hablando de otro tipo. Dice llamar a emergencias siempre y cuando de repente la paciente está en la calle, ¿no? Pero generalmente nosotros que trabajamos en un establecimiento de salud podemos ver, sujetarla. Una vez que pasa la convulsión, recién yo voy a brindar la atención, porque si se cayó al piso, yo en plena convulsión, la quiero levantar, la quiero acostar, le quiero retirar la ropa, le quiero poner una vía, más le estimulo. Dejo en el piso, la sujeto, como hemos dicho, retiramos todos los objetos peligrosos, la sujeto pasa la convulsión y es en el momento recién donde la traslado al lugar donde yo voy a darle la mejor atención. Entonces, ¿qué decimos? En las medidas generales debemos de abrir 2 vías seguras, venosas, periféricas, con un catéter número 18, con una llave de 2 vías y una extensión DIC. Hay que iniciar la hidratación con solución salina 9 por 1000 a 50-60 gotas por minuto por un miembro superior. En algunos lugares manejan por retos, ¿no? ¿Reto qué significa? Que yo paso rápidamente, según la indicación médica, 300 centímetros cúbicos. Entonces, paso los 300 cachorros. Es decir, como me dicen, 500. Entonces, por eso cuando a mí me dicen, pásale por retos. ¿Retos de cuántos? De 300 o 500. Entonces, el médico nos puede decir de 300 o de 500. De repente me dicen, no, pásale este primer cloruro a chorro y después nosotros vamos a pasar por reto. Esperamos 15, 20 minutos y pasamos el siguiente reto, ¿no? Y la vamos a hidratar. La idea es hidratar a la paciente. Por la otra vía, vamos a colocar el sulfato de magnesio o los medicamentos indicados para esa atención de nuestra paciente, ¿no? Hay que colocar la sonda Foley. No es exclusivamente para los trastornos hipertensivos. En todas las emergencias y las 3 claves que hemos visto, hay que colocar la sonda Foley e iniciar el control de diuresis. Nos permite tomar una muestra de orina para enviar al laboratorio, porque sabemos que la sonda Foley viene con su empaque de plástico transparente, que está estéril y me permite enviar al laboratorio y solicito lo que yo deseo en ese momento, ¿no? O sea, en el caso de la clave sí voy a solicitar proteínas, y en el caso de sepsis voy a solicitar un cultivo, ¿no? Eso va a depender. Iniciar el balance hidroelectrolítico, necesito saber cuánto entra y cuánto sale. ¿Y qué me permite también ver la sonda Foley? Ver la calidad de la orina. Muchas veces nosotros no nos damos cuenta cuán importante es ver la calidad, porque tiene un lado transparente y yo puedo ver la cantidad de orina que yo voy a saber manejar, que es el 0.5 por kilo de peso por las horas que está mi paciente, la cantidad de orina y la calidad de orina. Si es hematúrica, quiere decir que le falta líquido, está raro. Si es colúrica, también le falta líquido. Y si es un estado normal, estoy en la cantidad de líquido que ella necesita. Yo, ¿por qué? Porque estoy garantizando que hay un buen filtrado glomerular, que ese riñón está funcionando. Hay que administrar oxígeno por catéter nasal, 3 litros por minuto, y en casos de eclampsia, se le da el oxígeno con máscara de Venturo al 50%, se lo dan definitivo en la UCI, y lo que nosotros hacemos es hacer un control estricto de funciones vitales. Verificar la vía aérea, por si tiene alguna prótesis, si tiene algo, y colocar lo que es el tubo de Mayo, que permite y garantiza la vía aérea, y si es necesario, hemos hecho administrar el oxígeno por catéter nasal, y en caso, ya, había una confusión, repetido que lo dije. ¿Por qué debemos de ser estrictos con el control de funciones vitales? ¿No? O sea, tomar la presión arterial, donde debe colocarse en un monitor. Lo ideal es que todas las unidades de riesgo séptico cuenten con monitor de 5 parámetros no invasivos. Y nosotros lo programamos y se va a tomar cada media hora. El pulso nos permite la alteración de esta, si es por efecto de algún medicamento o no, y la temperatura para ver el tipo de abrigo. Generalmente, cuando hablamos de emergencias obstétricas, el tipo de abrigo siempre va a ser mayor, ¿no? ¿Por qué nosotros debemos de manejar la presión arterial media? ¿No? Pues escuchamos, ahora último se habla mucho de la presión arterial media, ¿no? Porque es el resultado de la relación entre el gasto cardíaco y la resistencia vascular sistémica. Mide el flujo de sangre en los órganos vitales. Y tenemos acá los valores patológicos en la gestancia. Patológicos, entre 85 a 90 milímetros de mercurio en el segundo trimestre, mayor o igual de 106 milímetros de mercurio en el tercer trimestre o en parto puerperio, y hay un aumento entre 20 milímetros de mercurio sobre valores basales, ¿no? Que nosotros debemos tener. Y este cachito, la presión arterial media,
Sí lo podemos hacer con todos nuestros pacientes estables y para que sea fácil que yo poder saber cuál es su presión arterial. Hablamos de los ruidos de coro. Se agrupan en 5 fases. Esto nosotros lo hemos aprendido en la universidad, ¿no? La fase 1, perdón, ¿qué dice? Los primeros ruidos audibles que se escuchan al soltar la válvula de la pera de insuflación, desde el primer nivel de insuflación máxima, ¿no? O sea, soltamos, a ver, son los primeros ruidos. La fase 2 se escucha un ruido tipo murmullo durante la compresión del manguito. La fase 3, los ruidos se hacen más nítidos y aumentan su identidad. La fase 4, un claro ensordecimiento del ruido y definición del tono de los ruidos. Y la fase 5, el último es escuchado, después del cual todo el ruido ya sabemos que desaparece. Entonces, la presión sistólica se identifica al escuchar los 2 primeros latidos consecutivos. Hablamos de la fase 1 de Coroco, tanto en los adultos como en los niños. Son los primeros ruidos, pues la fase 1, los primeros ruidos audibles. Y la presión diastólica se identifica por un ensordecimiento del ruido. Estamos hablando de la fase 4 de los ruidos de Coroco en niños y en algunas embarazadas. Y por la cesación de ruidos, hablamos la fase de 5 de Coroco en adultos, ¿no? Vamos, es como que fuéramos a cantar, ¿no? Esta prueba de GAN o Roll-Over Test, que se realiza este test entre las semanas 28 y 32, ¿en qué consiste? En tomar la tensión arterial en el decúbito lateral izquierdo, en el brazo derecho, después de colocar la paciente en decúbito supino y esperar unos 5 minutos para referir la toma de tensión. O también conocido esta prueba como el test de rodamiento, ¿ya? Si la cifra diastólica aumenta en 20 milímetros de mercurio, la prueba se considera positiva. Si la prueba es positiva, se debe de cuantificar la presión arterial media con la paciente sentada. Si esta es mayor de 85 milímetros de mercurio, o sea, estamos hablando de una presión arterial media de 85, considerar la prueba como verdadera positiva, ¿no? Y entonces acá vamos el test de rodamiento positivo. Aumento de la presión distólica en 15 milímetros de mercurio. Si lo tenemos en decúbito la arterial izquierda y después lo pasamos a un decúbito dorsal, ¿no? La presión arterial media de 85 tenemos acá. La volteamos, la tenemos en decúbito la arterial izquierda 5 minutos y después la ponemos en decúbito dorsal de 1 a 5 minutos, ¿no? Y vamos a sacar la presión arterial media entre las 28 a 32 semanas, que es lo que puede ver, y si nosotros vemos que hay un aumento de la presión distólica de 15 minutos, pues hablamos que es positivo. ¿Qué debemos de hacer? Debemos recordar que estos síndromes hay una contracción intravascular, contracción, a diferencia de la hipovolemia usual de la gestante. Por eso se dice, si tienes una emergencia estética, colócale una buena. Colocarle una buena vía, hay esa vasoconstricción. ¿Y qué significa? Que la luz del vaso no va a pasar, no está, se cierra, mejor dicho, se cierra. Entonces, por eso es importante que nosotros al colocar una vía y al pasar volumen, esa luz va a aumentar y podemos dar todo lo que nosotros podemos manejar a la paciente, todo lo que necesite en este momento. Es importante. Incluso si sangra, si tiene infección, es vital, importante colocarle 2 vías, 2 buenas vías. Pero primero, la primera vía, colocarle que sea una buena vía y pasarle volumen, ¿ya? Entonces, a diferencia de la hipervolemia usual de la gestante, pues sabemos que la gestante aumenta volumen durante el embarazo, por lo tanto hay una tendencia a una oliguria por falta de fluido. Como tenemos miedo de pasar líquidos, la vejiga no tiene agua, ¿de dónde jalar? Y va a haber esa oliguria a pesar del edema. Pues el edema, debo de verlo, de repente me impresiona un poco, pero no me debe de preocupar, no debe ser un limitante para que yo no le pueda poner fluidos o líquidos a mi gestante, a mi paciente. Deberá asegurarse una expansión adecuada del intravascular con solución salina, que es el mejor líquido, al 9 por 1000, a razón de 50 a 60 gotas por minuto el primer litro, pero como les he dicho, pueden desligarme por reto. Entonces yo ya sé que es un reto de cuánto, tengo que decir de 300, de 500. No, ya tú sabes lo que es reto, le pongo de 500, ¿ya? Administrar por lo menos 3 litros de cristalóide hemos hecho durante las primeras 24.
¿Qué pasa si yo tengo esta preeclampsia severa? Tengo que iniciar un tratamiento, ¿no? Iniciamos el tratamiento con antihipertensivos de 500 a 1000 miligramos cada 12 horas y se calculan cada 24. Pero ¿qué pasa si mi paciente convulsiona? No puedo tener la vía aérea, hemos dicho en la vía aérea la voy a mantener con su tubo, no tiene, no hay forma, ¿no? Entonces yo le voy a colocar una sonda nasogástrica, voy a moler el medicamento, el antihipertensivo, lo voy a diluir en una jeringa con cloruro de sodio y se lo voy a pasar directamente y va a pasar al estómago, ¿no? El tratamiento debe tener una duración de 10 días. Y yo debo de darle nifedipino como usado en una crisis hipertensiva, porque el nifedipino tiene una acción rápida. El metildopa o el aldomet tiene una acción más lenta. Demora 30 minutos para llegar al ACME y mantenerse. Mientras que el nifedipino en 10 minutos. ¿Qué hablamos de crisis hipertensiva? Tiene mi paciente, yo le tomé 150, 100 de presión. Ah, ya, le tengo que dar. Y le vuelvo a tomar porque me dice, no, pues tiene más mi cabeza y le tomo 170, 100. Ah, no, está haciendo una crisis. Entonces le doy el nifedipino, pero ya le di el aldomet para que el aldomet pueda, darle opción a que el aldomet pueda actuar. ¿Sí? Como hemos dicho, se coloca una sonda nasogástrica, se mueven las pastillas en un mortero que es 1 gramo, diluir una jeringa de 20 centímetros y pasarlo lentamente y seguir administrando según la indicación y el horario que nos tenemos. Vamos a seguir administrando hasta cuando ella ya pueda hacer uso de su vía oral. El sulfato de magnesio es un excelente anticonvulsivante. Se hizo un estudio en varios países del mundo. El estudio era por 10 años. A los 7 años se demostró que era excelente anticonvulsivante y se suspendió. Lo que no se supo más bien es cuánto era la dosis de ataque, la dosis de ataque fundamentalmente para una paciente que convulsionaba. En nuestra institución dijeron, pues así, convulsión ayer y si la paciente pesa menos de 80 kilos son 3 gramos, si pesa más de 80 kilos, 4 gramos en 5 minutos, ¿no? Y damos una dosis de mantenimiento, 1 gramo endovenoso, todo eso es endovenoso, por hora, y la duración del tratamiento es de 24 horas. Se puede ampliar hasta 36 horas, siempre y cuando la presión no baje, entonces, bueno, 12 horas más. Pero si después de 12 horas, o sea, cumplidas las 36 horas desde el momento que se le inicia el sulfato, es decir, que se inicia el sulfato y se termina la gestación, y no ha bajado la presión, entonces podemos considerar que es una hipertensa crónica y que debe ser tratada por cardiología, ¿no? Y ahí entran hasta allá otros especiales. ¿Cómo preparamos el sulfato de magnesio? Nosotros trabajamos una bureta o Volutrol, más llamada Volutrol, es una marca, una bureta que tiene de 150 centímetros, pero lo que nosotros vamos a usar 100. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Colocamos 50 centímetros de cloruro de sodio al 9 por 1000, más 5 ampollas de sulfato de magnesio que hacen un total de 100 centímetros. Entonces, si yo tengo 100 centímetros, ¿qué digo? En cada 10 centímetros de la solución, yo voy a encontrar 1 gramo de sulfato de magnesio. Entonces, si me dicen que yo pase como dosis de ataque 3 gramos, voy a pasar 30 centímetros cúbicos porque en cada 10 centímetros hay 1 gramo. Abro toda la llavecita porque esa bureta viene con microgoteros. Abrir toda la llave significa 120 microgotas mínimo. Abro toda la llave y en 15 minutos van a pasar los 30 centímetros cúbicos o los 40 centímetros cúbicos que me dicen como dosis de ataque. Después cierro, le pongo a 12 microgotas y me va a pasar un 10 centímetros cúbicos, que es 1 gramo por hora. Yo voy a preparar tantos sulfatos de magnesio para que yo cumpla las 24 horas, porque si yo ya he usado 30, que es mi dosis de ataque, me queda 70 centímetros cúbicos, o sea, me queda para 7 horas. Entonces, tengo que preparar para seguir pasando el sulfato de magnesio como dosis de mantenimiento. Nosotros en el instituto se realiza también la prueba con el ácido sulfosalicílico para ver lo que es proteína, pero también ya se sabe que la proteína es una pérdida intermitente, que puede o no puede perderse en el momento de la orina. Que nos ayuda, sí nos ayuda, pero no quiere decir que si no encontramos proteína, digamos, no, mira, tiene disminución de plaquetas, es hipertensa, tiene cefalea, tiene epigastralgia, pero como no tiene proteína, no es preeclampsia. No, sí es, nos ayuda,
pero no dejémonos llevar por eso, ¿no? Entonces ustedes miren hasta los tubitos, ¿saben? ¿Qué tenemos? Negativo no hay nada, una cruz, ligeramente lechoso, dos cruces es más lechoso, tres cruces ya incluso hacen como como gránulos, y cuatro cruces, imagínense ya, ¿no? O sea, ya es lechoso con pérdida de plasma y todo lo demás, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace con un hilito de orina centrifugada o decantada en una hora? Se toma la muestra sobrevinante, se mezcla con inversión y se deja reposar 5 minutos y luego se realiza la lectura, ¿no? Entonces, pero actualmente también sabemos que hay tiras, ¿no? Que se utilizan en los diferentes casos. Si yo en el lugar donde yo me encuentro no cuento con todos estos exámenes de laboratorio, no cuento con un laboratorio, entonces, ¿qué voy a dar? El manejo inicial, le coloco sus 2 vías, por una le coloco su sulfato de magnesio, por otra la otra vía que va a pasar solamente para hidratación, le doy al antihipertensivo su sonda Foley y la derivo a un lugar de mayor complejidad. Doy oportunidad a que la madre y el producto sobrevivan, ¿ya? Entonces, los exámenes que se deben de efectivizar son un hemograma completo como hemoglobina, hematocrito, grupo y factor RH, perfil de coagulación, TP, TPTA, fibrinógeno y plaquetas, perfil hepático, bilirrubinas totales y fraccionadas, TGO, TGP, que me mide el hígado, que es importante, la función renal, que es la creatinina, y el examen simple de orina con el ácido sulfosalicílico para ver si hay pérdida de proteínas. Si hay una evidencia de órgano blanco, termina la gestación. O sea que si el hígado está dañado, si el riñón está dañado, termina. La vía más rápida es la vía abdominal. Pero así la cocina permite que la patita con 8 centímetros, inducirla con microdosis de oxitocina para que tenga un parto vaginal para poderle dar el tratamiento que la mamá requiere en este momento. El protocolo que tenemos acá en esta comunidad de cuidados intensivos es la fluidoterapia, la corrección que al iniciar nosotros líquidos se va a corregir la oliguria. Hay que ver sobre el control de los factores de la coagulación, la PVC y la oxigenoterapia que se le debe dar. ¿Qué es lo que nosotros nunca debemos hacer? Administrar diuréticos. Pensamos que por el edema hay que administrar. No, porque el riñón no tiene agua. El líquido está en otro lugar donde debiera de estar. Jamás administrar diazepam ni fenobarbital. Ese es para otro tipo de convulsiones, de epilépticos de ese tipo, ¿no? No examinar como los señores decía el hipocondrio derecho, porque todos sus órganos están inflamados. Si yo examino un mal examen, ¿qué voy a provocar? Una rotura hepática. Y si yo provoco una rotura hepática, solo tengo 10 minutos para que la paciente pueda pasar hasta las operaciones y pueda hacerse el empaquetamiento porque no se corre. Si no cuento con eso, simplemente yo voy a ver morir a esa persona. No hacer la incisión transversal, como es jovencita, no, porque estamos en gravedad. Es mediana para poder ver el hígado, justamente como está, y nunca tratar fuera de un centro especializado. Como conclusiones, tenemos que la preeclampsia es una de las principales causas de muerte materna en el Perú y en el mundo. Aún no se conoce bien la etiopatogenia y fisiopatología de la preeclampsia. Sin embargo, la única manera de manejar la preeclampsia es interrumpiendo la gestación. Es lo único. Independientemente de la edad gestacional, va a depender de la gravedad en que se encuentre la madre, se debe de interrumpir la gestación. La clave azul permite una rápida respuesta del equipo de salud para manejar inicialmente la preeclampsia severa o la eclampsia y para prevenir el deterioro de la paciente, evitar la morbilidad. Y es importante que todos los establecimientos de salud estén capacitados, pero no hablamos como establecimientos, sino como todo el personal de salud esté capacitado en el manejo de lo que es una clave. Y como recomendaciones, finalizando ya esto, debemos de tener presente colocar 2 vías periféricas, no restringir los líquidos, recordar que las plaquetas se alteran cada 4 horas. No es que hoy día tomo plaquetas y digo, queda una orden para mañana. Mañana encontraremos un cadáver en esa casa. Y bueno, lo primero que se altera en una hemorragia, que es la clave roja, es el pulso, colocar una sonda Foley con una bolsa colectora, iniciar un balance hidroelectrolítico y el control de las funciones vitales definitivamente en forma oral. No sé si hubiera alguna pregunta al respecto. Acá tienen las referencias que las he tomado de acuerdo a la presentación que les he hecho, y que ustedes pueden hacer la consulta
Y definitivamente muchísimas gracias por darme esta oportunidad y dar a conocer y transmitir fundamentalmente esta pasión que nosotros tenemos que saber, porque en nosotros está de proteger esa madre y devolverla a su hogar, porque su hogar le espera. Entonces, esa es la gran satisfacción que nosotros podemos tener en que esa madre regrese a su hogar, garantizando nosotros con nuestro poder, que es el poder del conocimiento. No sé si hubiera alguna pregunta. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora María Díaz. No sé si alguien tuviera alguna consulta para poder responderle rápidamente, si no pasamos a la siguiente parte de la presentación. No sé si tuvieran alguna duda, podrían o escribirlo quizás o levantar la manito para poder preguntar. O todo quedó claro con la exposición de la doctora María Díaz. O se quedaron mareaditas. No, creo que quedó todo claro, doctora. Creo que quedó todo claro. Es un No sé, tema muy... quizás por ahí se van animando, quizás por ahí se van animando un poquito en escribir. Le pido por favor que deje de compartir su pantalla. Ya, Listo. Entonces vamos a continuar con la siguiente. Muchas gracias, doctora María Díaz, por su ya. ponencia, por la información que nos ha brindado. Ay, aquí hay una preguntita, a ver, no sé si, a ver, por aquí la leo, la leo. ¿Qué dice? Buenas noches. No, se están despidiendo de ustedes. Muchas gracias, dicen por todo. Igual yo agradecerle por su tiempo, por la explicación tan didáctica que ha hecho de la clave azul y bueno, y un poco de todas las claves que he escuchado. Aquí hay una pregunta, si no es necesario la presencia de proteínas en orina, ¿cómo diferenciar preeclampsia sin signos de severidad con HIE? No, es que cuando hablamos sin signo de severidad, definitivamente no va a haber proteína en orina. Es, sí, o sea, lo que vamos a tener es, yo para eso es importante. ¿Cuánto quisiéramos que todas las mujeres se embarazaran sabiendo que se van a embarazar? El detalle es que muy pocas en el primer trimestre del embarazo inician su control prenatal. Porque con el primer trimestre nosotros tendríamos el basal de todo, de sus funciones vitales, porque no solamente la presión arterial, y de sus exámenes de laboratorio. Pero ya, llegó a nosotros, desde la primera consulta yo voy a tomarle la presión arterial y para eso voy a hacer el seguimiento. Si yo veo que esta presión cada vez va aumentando, como que también va incrementando su peso, entonces yo tengo que hacerle todos los exámenes para que me digan qué voy a hacer con ella. Si necesito una hospitalización, porque no me representa más otra cosa, o solamente la puedo manejar con, con dieta, con reposo o con algún tratamiento por vía oral. ¿No? Entonces, eso es. Fundamentalmente es la presión, es la que nos va a indicar todo. Listo. Muchas gracias por la respuesta, doctora. Y nuevamente un gusto Ah, compartir este tiempo con usted. Que tenga buenas noches. Muchas gracias. sí, Gracias hay por la explicación. una última pregunta. Es A el test ver, una última pregunta. ¿Qué dice aquí? si tú Si el estás test, si el de test de rodamiento, rodamiento es positivo en gestante de 30 semanas y estoy en puesto de salud en red reencia por emergencia o consulta externa. no, la tienes que hacer si estás en un puesto de salud, llevarla a un hospital de mayor complejidad. ¿Cuál es el de segundo nivel? De Y otro ellos, nivel. solamente ellos se las van a ver. Sí. Definitivamente, ¿no? Pero tú ya mandas con una sospecha, con una presunción diagnóstica, entonces es más fácil que ellos llegan, reciben y llegan los exámenes de laboratorio, porque si estoy en un puesto no van a tener los exámenes de laboratorio, como les dije, le hacen y confirman lo que tú has sospechado. Salvaste esa vida. Gracias. Gracias, doctora. Buenas noches. Bueno, vamos a continuar, ¿sí? Con la presentación, luego de la explicación de la doctora, hablarles un poquito sobre esta segunda especialidad de riesgo obstétrico, hablarles sobre la escuela de posgrado de la Universidad Norbert Wiener y por qué, pues, nos diferenciamos. Aquí algunos de los puntos por los cuales nos diferenciamos
o diferenciamos a la Universidad Norbert Wiener, el certificado de calidad ISO 9001 desde 2015 en nuestras maestrías. Ya tenemos más de 27 años formando profesionales líderes, más de 15 años de experiencia como escuela de posgrado, aprendizaje práctico en centros de simulación avanzada, plan de estudio enriquecido con material de clases y casos prácticos extraídos del Arizona State University, profesores especialistas y investigadores RENACID, compromiso con la investigación, ofrecemos maestrías, segundas especialidades, diplomados y programas de especialización, experiencias globales, convenios en 6 países, semanas internacionales y clases espejos. Bueno, aquí algunas de nuestras alianzas internacionales, ¿verdad? De 27 universidades en 26 países. Y bueno, nuestra segunda especialidad de la Universidad Norbert Wiener del programa de obstetricia es riesgo obstétrico. ¿Y por qué elegirnos? Por nuestra plana docente. Ustedes han escuchado a la doctora María Díaz, que es una de nuestras docentes de esta segunda especialidad. La modalidad, que es totalmente virtual, ¿sí? Las prácticas sí son presenciales. Nuestra malla curricular, que ha sido actualmente totalmente potenciada también con materiales de Arizona State University y también una actualización total de la mallas y cursos, una formación integral donde está equilibrada la teoría y la práctica que es tan importante en nuestra carrera de obstetricia, las prácticas externas, ¿no? Por ejemplo, la profesora María Díaz es del Instituto Materno Perinatal, donde hacemos prácticas, ¿no? De la ex maternidad de Lima. El objetivo de este programa es liderar programas y servicios para embarazos de riesgo, organizando y mejorando la atención especializada mediante políticas centradas en las pacientes que favorecen mejores resultados maternos perinatales, que tan importantes para nosotros estar preparadas, ¿verdad? Tener esta especialización en emergencias obstétricas, en riesgo obstétrico, para poder atender a nuestras pacientes de la mejor manera, ¿no? Actuar rápidamente. Para nosotros los obstetras es actuar rápidamente para salvar la vida tanto de madre como de bebé, ¿verdad? Intervenir de forma efectiva en situaciones de alto riesgo materno-fetales, evaluando constantemente, tomando decisiones clínicas oportunas y coordinando equipos para garantizar el bienestar de la madre y el feto. ¿Y a quién está dirigido? Bueno, a profesionales universitarios titulados de la carrera de obstetricia. ¿Cómo es la metodología? Bueno, el aprendizaje basado en proyectos, la simulación clínica, el aula invertida, la educación e-learning. Y aquí algunas de nuestras competencias y habilidades adquiridas al completar esta segunda especialidad, ¿no? Ejecutar las investigaciones innovadoras, porque nos interesa mucho, ¿verdad? Que el profesional egresado de la segunda especialidad, pues esté preparado también para ser un investigador, ¿no? Lo cual va a contribuir mucho al avance científico y tecnológico en el ámbito obstétrico. Intervenciones oportunas y eficaces en condiciones de riesgo materno-fetal, nuestras intervenciones rápidas sobre todo, ¿no? Porque nosotros sabemos lo importante que es responder a estos signos de alarma inmediatamente para el cuidado o para el bienestar materno-fetal. Manejar integralmente casos complejos en embarazos de alto riesgo mediante el uso de herramientas de diagnóstico avanzado, intervenciones de manera rápida y precisa en emergencias obstétricas fuera del entorno hospitalario, liderar y coordinar programas y servicios especializados para embarazos de riesgo. ¿Y cuál va a ser el título que se recibirá después de esta segunda especialidad o en esta segunda especialidad? Especialista en riesgo obstétrico a nombre de la Universidad Norbert Wiener. Condiciones para obtener el título, bueno, aprobar el plan curricular, que son tres los periodos académicos, cumplir con las horas prácticas presenciales, sustentar y aprobar la tesis o trabajo académico, ¿no? Al finalizar esta segunda especialidad. ¿Cuál es el plan de estudio? Son 3 ciclos, como les había mencionado, 3 periodos académicos. El primero donde vamos a llevar fisiología, fisiopatología materna, fetal y neonatal, gestión de los servicios de salud, emergencias obstétricas 1. Ética y odontología, seminario de investigación. Ya a partir del segundo ciclo, el alumno llevará el curso de seminario de investigación para que el alumno termine ya con su proyecto de tesis y sea mucho más rápido,
¿verdad? Adquirirlo y obtener el título al finalizar esta segunda especialidad. Emergencias obstétricas 2. Manejo y terapéutica obstétrica, que para nosotros es tan importante. Nosotros diagnosticamos y por lo mismo también damos tratamiento, ¿verdad? A las diferentes enfermedades, a las diferentes patologías dentro de nuestro perfil profesional. Y es por ello lo importante de recordar, porque nosotros lo hemos visto en pregrado, pero recordar el manejo y la terapéutica obstétrica es importantísimo aquí en esta segunda especialidad de riesgo obstétrico. Trabajo de investigación y emergencias obstétricas 3. Bueno, aquí algunos de los docentes, la plana docentes de primer nivel, con doctorados, maestrías, son docentes RENACID, ¿no? Para que ustedes puedan tener a los mejores docentes especialistas, los cuales los van a guiar durante estos 3 periodos académicos. Y bueno, en esta parte voy a invitar a Nadiuska para poder ayudarlas con la información general con respecto a cómo ustedes pueden ingresar con nosotros a esta segunda especialidad. Buenas noches, Nadiuska. Muy buenas noches. Es un grato honor compartir con ustedes, con colegas, con la coordinadora Melissa. Les comento que estamos en convocatoria, ya estamos en proceso de admisión y entrevista para la especialidad, el segundo grupo del año de la segunda especialidad de riesgos tétricos. Con ello queremos darle la bienvenida para aquellas colegas que aún estén en proceso o desean inscribirse. Estamos inscribiendo satisfactoriamente mi persona. Conmigo se comunica, soy la asesora Naif Calderón. Con aquellos que ya han postulado, bienvenido a la especialidad. Aquellos que tienen pendiente cualquier documento, proceso de inscripción, bienvenido, estamos inscribiendo. Estamos iniciando clases felizmente el 6 de septiembre. Es una formación de 12 meses que cuenta con 3 ciclos que lo ha aplicado la coordinadora. Cada ciclo dura 4 meses. La modalidad es 100% a distancia, pero sí tener en cuenta, es estimada, que hay un horarios de prácticas, un compromiso de prácticas a partir del segundo ciclo. Estamos comprometiendo la especialidad a realizar 160 horas de práctica a partir del segundo ciclo. Se están organizando las prácticas aproximadamente una vez al mes. La especialidad tiene horarios continuos y fijos semanales los días sábados en la mañana, de 7 de la mañana, full day, hasta las 4 de la tarde. Nos organizamos para poder conectarnos a través de la plataforma Canva, son clases en vivos, interactivas, participando, para tener toda la información y especializarlo en esta área tan bonita que es riego tétrico. Para requisitos, muy fácil y sencillo. Principalmente tener el DNI, contar con sus grados y títulos por la SUNEDU, constancia de habilidad para aplicar descuento con el Colegio de Obstetras, una foto tipo carnet y primer pago 300 soles en inscripción. Iniciamos el proceso directamente conmigo, con la asesora Neus Calderón, y luego estamos otorgando entrevistas que son totalmente Zoom, online, no les quitará mucho tiempo. Son pequeñas entrevistas de 15 a 20 minutos que se están organizando. Una vez con el orden de inscripciones, de forma inmediata son el proceso de admisión. Mi persona está 24/7 para poder atenderla. No es mentira, es verdad. Bienvenidas nuevamente. Vamos a darle la inversión también, y porque a lo largo con el tiempo hemos tenido alianzas que nos permiten tener estas cuotas muy cómodas, fraccionadas en financiamientos y pagos mensuales. Coordinadora, ¿puede pasar a la segunda lámina, por favor? Perfecto, aquí tenemos nuestro descuento extraordinario solamente para ustedes. Toda obstetra colegiada a nivel nacional presentando el certificado de habilidad vigente, obtenemos un 20% de descuento. La cuota regular mensual de 620 baja mi cuota un costo mínimo de 496. Cuotas congeladas, sin intereses, pagos mensual. ¿Qué necesito para inscribirme? Primeramente, contar con el tiempo para poder estudiar, muy importante. Segundo, solamente una ficha de datos que la enviamos directamente por correo WhatsApp, 300 soles inscripción, mis títulos registrados por la SUNEDU, DNI por ambas caras, y con esos documentos iniciamos el proceso y la entrevista profesional. Vamos a dejar mis datos, soy la asesora Nel Calderón, bienvenido a la especialidad, estamos con gustosamente poder atenderlos. Muchas gracias. .
Gracias, Nadiuska, por tu explicación. Como algunas han estado consultando, algunas interesadas, algunas obstetras, ¿dónde serían las prácticas? En el Instituto Materno Perinatal. Las prácticas son aquí en Lima, ¿no? Para ello tienen, pues, como había comentado Nadiuska, ¿no? Una organización a partir del segundo ciclo. Ya lo coordinan con sus docentes de práctica de maternidad de Lima, ¿no? Para saber qué días van a venir, para cumplir este número de horas prácticas que ha mencionado también Nadiuska. Las clases son virtuales, son los días sábados, todo el día. ¿Ya? Se ha creado esta segunda especialidad con mucho cariño para nosotros los obstetras, sabiendo nuestra poca disponibilidad, ¿verdad? De tiempo. Nosotros no sabemos lo que es feriado, lo que es un cumpleaños, ¿verdad? Lo que son domingos. Entonces, tener un día a la semana solo de estudio, la verdad es bastante, es de mucha ayuda para nosotros, ¿no? Para continuar preparándonos, para seguir adquiriendo competencias en nuestros labores. Entonces, bueno, las que estén interesadas, los que estén interesados pueden contactarse con Nadiuska. Aquí también hay un enlace, ¿verdad? Que se está poniendo en el Zoom para que ustedes puedan ingresar y hacer las preguntas que deseen. No sé si tengan hasta ahora alguna pregunta. Yo aquí muy gustosa junto con Nadiuska para responderles. No sé, creo que todo quedó claro, Nadiuska, me parece. Ahí me pasé a la pregunta. Consulta de la señorita Fanny Lara. Sí, Pregunta si solo la maternidad es la práctica. sí. En maternidad de Lima solo son las prácticas. Solo no, porque bueno, la maternidad para todos nosotros sabemos lo importante que es, pero sí, es para en maternidad de Lima. Muchas gracias, Fanny. Ahí la van a encontrar a la doctora María Díaz. ¿Quién más? A ver por aquí. 160 horas. Son 160 horas, pero estamos hablando del segundo y del tercer ciclo. ¿Sí? A partir del segundo ciclo ya van a las prácticas. O ya se coordina para ir a las prácticas a maternidad de Lima. Bueno, no sé, ¿tienen alguna otra pregunta? No, muchas gracias a ti, Andrea Osorio, por la pregunta. Aquí están los datos de Nadiuska. ¿Cómo se obtiene el título profesional? Bueno, el título, perdón, de segunda especialidad, por medio de una tesis o por un caso clínico. Ustedes tienen dos cursos en su plan de estudio, seminario y trabajo de tesis, para que ustedes puedan tener ya su proyecto, terminan con su proyecto y luego ya pasan al asesor con quien van a culminar su trabajo de tesis y rápidamente podrán sustentar y ya obtener el título de especialistas en riesgo obstétrico. Nadiuska, nuevamente el pago. Perfecto, sí, para poder postular solamente necesitamos el abono de 300 soles. Contamos con 3 matrículas que se paga cada inicio de ciclo con un costo de 300 soles y teniendo la habilidad vigente, ya estando habilitados sin deudas en el colegio, nos las envía y aplicamos el 20%. Nuestra pensión mensual tiene un costo mínimo de 496 pagos mensuales por 12 meses, la duración de la especialidad. Listo, muchas gracias, Nadiuska. Pago aparte, leí por aquí, del asesoramiento de tesis. Bueno, sí, es un costo. Luego de culminar los 3 periodos académicos de la segunda especialidad, hay un trámite que se debe realizar, que es la sustentación de la tesis, el asesor y toda la documentación, que es un solo pago. Listo, no sé si tengan alguna otra pregunta. Si no, creo que damos por culminado. No sé qué te parece a ti, Nadiuska. Sí, estoy leyendo, todo está conforme. ¿Sí? Sí, hemos contestado todas las preguntas. Listo. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Ya.
Listo, entonces, muchas gracias por su atención a todos, por su participación. Tienen los datos de Nadiuska. Para las que estén interesadas, iniciamos el 6 de septiembre. Bueno, yo les daré la bienvenida en el curso introductorio próximamente para las que se decidan inscribirse. Sí, van a trabajar directamente conmigo. Conmigo tendrán que ver el tema de las inducciones, de los docentes, de las clases, de las programaciones y todo ello lo ven conmigo luego ya cuando sean alumnos, ¿sí? Bueno, yo no sé si tengas algo más que agregar, Nadiuska. Todo conforme, bienvenidos, me escriben, recuerden que ahorita las tecnologías nos pueden escribir por WhatsApp, nos pueden llamar directamente por correo electrónico y gustosamente estaremos atendiéndolos. Listo, que tengan buenas noches, un gusto. Hasta luego.